Imagina que estamos en un país donde abundan los monos y que comparten el sustento con los humanos. Sin embargo, les hemos dado de comer. Les hemos suministrado hogares y tratamiento médico. Y les hemos tratado como si fueran humanos. Todo esto ha sido a expensas de los humanos reales, ya que no hemos equilibrado entre el trato a los animales y a los humanos. Así que los monos proliferaron. Y los humanos desaparecieron. ¿Sería esto un acto ético? ¿Y qué tiene que ver esto con el ateísmo? Esto es lo que sabremos en este episodio. El ateísmo y el mundo de los simios. Alabado sea Aya. La paz y las bendiciones sean con su mensajero. En el episodio pasado vimos la indicación de la inclinación ética a la existencia de Aya. Y que quien niega la existencia de Aya, el Todopoderoso, pierde toda base de la moralidad. Hoy veremos que esta negación, es decir, el ateísmo, no se detiene ahí, sino que es la causa del crimen y de la agresión. Los ateos cuando negaron la existencia de Aya, la mayoría se basaron en lo que está conocido como la teoría de la evolución de Charles Darwin, como una explicación de la existencia del hombre. Discutiremos esta teoría científicamente en el tiempo oportuno, si Aya quiere. Sin embargo, aquí se pretende hacer referencia a las consecuencias morales de la evolución darwiniana. Pues, a ver. Quien ha adoptado la evolución como alternativa de la existencia de Aya. Este sustituto le proporcionó ¿alguna base moral o lo contrario? La evolución darwiniana se basa en que los organismos llegaron a existir a través de la evolución de las protocélulas por mutaciones aleatorias y selección natural. La selección natural significa que la supervivencia en esta naturaleza es para el ser que tiene mejor capacidad de adaptación a la naturaleza. La supervivencia del más apto significa el conflicto con los otros seres más bajos en la escala evolutiva. El conflicto es la ley de la naturaleza según Darwin. Eso dijo en su libro, El origen de las especies. Y en su libro, El origen del hombre. Darwin extendió su teoría al ser humano, y consideró que este evolucionó a partir de un origen parecido a los monos. Darwin, cuando habla del ser humano más evolucionado, más bien, se refiere al hombre europeo blanco. Y en cuanto al resto de las razas, Darwin las considera en una etapa intermedia entre los simios, gorilas, y sus antepasados y los humanos. Es decir, su evolución aún no está completa. Darwin lo fundamentó en el hecho de que estas razas se parecen a los monos más que los europeos. En algunas características, como el color de la piel, la circunferencia de la cabeza, o nariz chata o protuberancia de la frente, o mandíbula o labios grandes. Luego, Darwin concluyó que las razas humanas más evolucionadas solo seguiría evolucionando mediante la lucha para acabar con las razas degeneradas. Y esta es la base del darwinismo social. Social Darwinism. Lo que significa llevar las leyes biológicas de Darwin a la sociología. En consecuencia, no hay ninguna objeción en que las razas que se consideran más evolucionadas según Darwin nos cacen y nos quiten nuestras propiedades y nos utilicen para servirlos, como hacemos con los animales. Porque según Darwin, simplemente somos animales más evolucionados que el resto. Y lo que hacemos con los animales nos lo hacen los que son más evolucionados que nosotros. Un momento. Esto no se trata de una suposición. Esto sucedió realmente. ¿Cómo? Charles Darwin dice en su libro El origen del hombre, en capítulo 6. En un momento en el futuro, no muy distante, medido en siglos, las razas civilizadas del hombre seguramente exterminarán
Y reemplazarán a las razas salvajes de todo el mundo. Es decir, en algún momento en el futuro cercano. Que no se ve muy distante, si se mide en siglos. Las razas más avanzadas del hombre, sin ninguna duda, eliminarán y suplantarán a las razas salvajes en el mundo entero. Con estas ideas Darwin le metió la bala a la humanidad del hombre. Los europeos se basaron en dichas ideas para realizar campañas de genocidios y limpieza étnica, especialmente contra los africanos y los indígenas de América y Australia, dado que estos son más animales que hombres, para los darwinistas. Es cierto que había muchas prácticas delictivas antes de que se difundiera la idea de la evolución darwiniana. Pero esta idea consoló la conciencia de los criminales, puesto que ya tenían una justificación científica para sus crímenes. Por lo tanto siguieron con sus acciones. E incluso aumentó su ritmo. Los crímenes cometidos son demasiados. No hay suficiente tiempo para contarlos. Sin embargo, algunos ejemplos le acercarán a la imagen. Después de la idea de la evolución darwiniana, se lanzaron campañas de genocidio contra los indígenas australianos. A finales del siglo XIX. En 1890, el vicepresidente de la Royal Society en Tasmania, una de las islas de Australia, James Bernard, dijo: se ha convertido en un axioma, según la ley de la evolución y supervivencia del más apto, que las razas humanas inferiores deben dar espacio a las superiores. Pondremos enlaces de las fuentes al mencionar la información o en los comentarios, porque los hechos son impactantes, casi increíbles. Las campañas incluyeron el robo de muchos niños indígenas australianos. Muchos de ellos fueron enviados a los museos de historia natural en los Estados Unidos y Gran Bretaña, con el objetivo de determinar si son el eslabón perdido en la evolución del animal a ser humano. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, ha pedido disculpas a las generaciones robadas desde solo 9 años. En el 13 de febrero de 2008. La noticia fue titulada La disculpa oficial de Kevin Rudd a las generaciones robadas. Además de la esterilización forzosa. Y es lo que hacían los darwinistas en todo el mundo, con las etnias que creían que eran evolutivamente inferiores, o quienes tienen rasgos genéticos no deseados, dado que estos son una carga para la naturaleza. Así que era necesario esterilizarlos para que se extinguieran y lograr la eugenesia. Para su información, hace apenas 2 años, en febrero de 2015, los diputados del Parlamento de Estados Unidos aprobaron ceder $25.000 a quien sigue vivo de las víctimas de la esterilización forzada, después de un largo proceso tras la aprobación de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1927 de la Ley de Esterilización para la Eugenesia en Virginia. Se disculpan de las generaciones robadas. Compensan la esterilización. Pero, surge la pregunta: ¿están renunciando así al evolucionismo darwiniano? Sus disculpas significan que están admitiendo que ¿todos los humanos son biológicamente iguales? De ninguna manera. Más bien, todavía adoptan y creen en el darwinismo. También, motivados por el darwinismo, los blancos convencieron a algunas tribus africanas que son evolutivamente superiores a otras, debido a la diferencia en la longitud de la nariz, o la altura, etc. Fue uno de los motivos de las guerras de aniquilación entre esas tribus que antes vivían en paz, como en la tragedia de Ruanda, entre las tribus Tutsi y Hutu. Según la ética darwiniana, no hay ninguna objeción en que una nación decida meter en un zoológico humano a quienes cree que son menos evolucionados. Exactamente como ponemos los animales en un zoológico. Por sorpresa, no se trata de una suposición. Pero, sucedió realmente. Incluso era un fenómeno en América.
y muchos países europeos, del que puede encontrar informaciones e imágenes en Internet. Bajo el título, Zoológicos humanos. Hay un archivo de fotos doloroso. Y muchos artículos sobre el tema. Como el titulado. La historia olvidada de los zoológicos humanos. Pero, son artículos que contienen imágenes desnudas. Porque algunos zoológicos humanos prohibían que estos humanos usaran ropa, sino que los deja completamente desnudos. Tanto hombres como mujeres. Y lo que se les exige es salir a los visitantes del parque, para que estos evolucionados contemplen esas criaturas considerándolas animales. Esta es una niña en Bruselas, Bélgica. Los blancos la trataron siendo más baja que ellos. En la escala evolutiva. La mantenían en una jaula y la alimentaban como los animales. Este es Otavenga en 1906. Cuyas familia y tribu fueron matados por los comerciantes en África. Para vendérselo a los darwinistas. Quienes lo consideraron como evidencia de la evolución. Se le pedía que tomara fotos con los chimpancés. En el zoológico del Bronx, en Nueva York. Y como él hay muchos. Y esta foto es de Francia. Una mujer con su bebé en el zoológico humano. Y esta es una foto de un pueblo de negros en Francia, donde se exponían con los animales. La lista de las tragedias darwinianas es muy larga. De hecho, los darwinistas no se salvaron de ellos mismos. Y también en nombre del darwinismo. Algunos de ellos se veían evolutivamente superiores a otros. Después de 40 años del libro de Darwin. Origen del hombre. Empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la relación de la Primera Guerra Mundial? Asterisco, su causa es el asesinato del príncipe heredero de Austria. Y su esposa por un estudiante serbio, asterisco. Según lo que nos enseñaban en las escuelas. Eso fue simplemente una chispa, que no explica la involucración de toda Europa en esta guerra en tan solo unos días. Sin embargo, había otros motivos que provocaron la guerra. Razones religiosas, políticas, etc. Uno de los más importantes es la difusión del darwinismo social, que hizo que muchos europeos creyentes en el darwinismo social participaran en esa guerra y actuaran como animales salvajes. Para ellos, el conflicto y el derramamiento de la sangre son la ley de la naturaleza. Muchos escritores mencionaron este papel darwiniano en la guerra, como el escritor británico James Howley. En su libro, Las fuentes de la Primera Guerra Mundial. Richard Hofstadter. En su libro, Darwinismo social en el pensamiento estadounidense. Escrito durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el pensamiento darwiniano produjo grandes asesinos, como Hitler, quien fundó el nazismo basándose en la distinción de la raza aria alemana. Como en el libro, El darwinismo y el holocausto étnico nazi. Y Stalin, como en el libro, Señales en vida de Stalin. Donde dice en una edad muy temprana. Cuando era estudiante en la escuela de la iglesia. El camarada Stalin desarrolló la mente crítica. Y los sentimientos revolucionarios. Ya que se puso a leer a Darwin y se hizo ateo. Hace 2 años, la CNN estadounidense publicó un informe titulado, La guerra es una de las manifestaciones del darwinismo social. Concluyó con la siguiente frase. Cuando el darwinismo social juega un papel en la jungla de la política internacional, las guerras parecerían inevitables. Ahora el ateo te dirá. Igual hay innumerables guerras motivadas por la religión. Primero, no nos concierne la comparación entre las religiones en general. Porque algunas son verdaderas. Otras son distorsionadas y otras son falsas. Pero, en este caso podemos decir que estamos hablando de que el darwinismo. La guerra es un objetivo en sí misma. Y no tiene moral ni reglas. Y no se trata de mal práctica de la misma, más bien. Es así. Esta es su lógica. En cuanto a las guerras en el Islam. Discutiremos en detalle más adelante, si ella quiere.
Si es un fin en sí misma y qué son sus objetivos. Reglas y moral. Hasta entonces, pondremos en los comentarios una conferencia que habíamos publicado sobre el tema.